Hola, el tema que voy a intentar desarrollar y llevar a sus conocimientos es el del infarto agudo de miocardio y cuál es su tratamiento. Esta es la foto de mi hospital, el Hospital Álvaro Cunqueiro, en Vigo, en Galicia, en España. Están ustedes invitados a visitarnos cuando quieran. Esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a hablar de la relevancia del problema, de sus causas, de cómo es el infarto, de cómo se diagnostica, de cómo se trata y unas breves conclusiones o mensajes para llevar a casa. En cuanto a la relevancia del problema, fíjense que la sociedad civil, los ciudadanos, somos, o yo creo que son poco conscientes de que las enfermedades cardiovasculares ocasionan en el mundo casi 18 millones de muertes al año. En Europa, más de 4 millones de muertes al año y en España en concreto unas 120.000 muertes al año. Es decir, muere una persona por enfermedad cardiovascular cada minuto y provoca además una pérdida de años ajustados por incapacidad del 10%, y solo la cardiopatía isquémica, de las cuales el principal problema es el infarto del que vamos a hablar, pues supone casi el 10% del total de pérdidas de años de vida. Ocasiona más de medio millón de ingresos o de altas hospitalarias al año y desde luego unos costes de esas hospitalizaciones que son muy sensibles, muy importantes, con más de 13.000 millones de euros al año. La tasa de mortalidad en los pacientes que han tenido un infarto no ha variado sensiblemente, aunque ha ido disminuyendo con los años y luego les explicaré por qué razones. Pero el número absoluto de pacientes, como digo, que mueren por enfermedad cardiovascular, fíjense que desde el año 1980 en realidad han disminuido 10.000 en España y prácticamente se ha quedado estabilizada la muerte de tantos pacientes cada año, y por infarto pues incluso ha aumentado. Casi 30.000 pacientes mueren cada año por infarto. Si bien, como decía, la mortalidad de los pacientes que han tenido un infarto a lo largo de la última década fundamentalmente, o dos últimas décadas, ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo por una razón, porque le podemos ofrecer unos tratamientos más efectivos, más precoces, y que de alguna manera les cambian el pronóstico. De forma que esto se traduce en ese problema de mortalidad, pero también en un problema de morbilidad, es decir, de la cantidad de complicaciones que conlleva este problema. Complicaciones o gasto o estancias hospitalarias, como la que ven ustedes en esta diapositiva, que representan, pues, fíjense, en global 5 millones de estancias las enfermedades cardiovasculares o casi medio millón las estancias que representa en los hospitales el hecho de tener un infarto. Y las perspectivas no son nada buenas, porque lo que se prevé para las próximas décadas es que esta mortalidad, o al menos esta morbilidad, es decir, la cantidad de enfermos que aparecen cada año nuevos, va a seguir aumentando. Y va a seguir aumentando junto a los costes. Son dos cosas que van paralelas: más enfermedad, más enfermos, más coste el darle la atención sanitaria que precisan en las próximas décadas con respecto a los costes actuales, y estos costes se estima que van a crecer en más del 20% en las siguientes 2 décadas. ¿Por qué se produce un infarto? Miren, el infarto siempre es un problema relacionado con el riego del corazón, del músculo que se contrae en el corazón y que bombea la sangre hacia el resto del cuerpo, como digo, con un problema en las arterias coronarias. Son esas arterias que riegan el corazón. Y eso es el fruto de una enfermedad que se llama aterosclerosis y que se inicia desde la infancia, de forma que se va acumulando dentro de las paredes del corazón, de las paredes de las arterias, acúmulos de grasa que van creciendo y que van obstruyéndolas, y que en determinado momento esa obstrucción progresiva llega a ser una obstrucción total.
y deja la arteria sin poder regar pues un territorio de ese músculo que se contrae en el corazón y que bombea la sangre. De forma que el infarto es sinónimo de necrosis, es decir, de muerte de un grupo de células que se contraen, de músculo, que es regado por una arteria coronaria que lleva oxígeno y que si no llega el oxígeno, pues se produce la muerte celular. Y bastan solamente 15-20 minutos para que algunas células de estas tengan ya un daño irreversible. Y si esto se mantiene y dura al menos 6 horas, la mayoría de ese músculo morirá y se transformará en una cicatriz. ¿Cómo se produce esto o por qué se produce? Pues como le decía, se produce porque esa placa, esa obstrucción parcial que tiene la arteria, una de las arterias que riegan el corazón, va creciendo y en determinado momento se rompe esa placa tiene en su interior un acúmulo importante de grasas, esas grasas salen al torrente de la circulación de esa arteria y provocan un coágulo, se forma un trombo, un coágulo que acaba por obstruir esa arteria y de un riego normal pasan a un riego inexistente. Esa falta de riego es lo que provoca la falta de contracción y la muerte de la célula. Y esta secuencia de falta de riego es creciente, es decir, empieza en la parte más interna del músculo, como ven ahí en esa diapositiva, y crece hacia afuera, de forma que a medida que va transcurriendo el tiempo, a medida que van transcurriendo los minutos, las horas, va muriendo más cantidad de músculo hasta que todo el músculo deja de existir y se transforma con los días, con los meses, en una cicatriz, pero ya deja de hacer su función, la función esencial, que es la de contraerse y bombear la sangre desde el corazón al resto del cuerpo. En esta diapositiva ven un ejemplo de cómo en el músculo del corazón, esto es un corazón cortado de través, con dos cavidades, una que se llama ventrículo derecho, otra que se llama ventrículo izquierdo, dentro está la sangre y al contraerse este músculo bombea la sangre al resto del cuerpo. Cuando se produce un infarto, estas células de la parte inferior de la diapositiva que ven ustedes, que están alineadas, como ven, son paralelas y funcionantes normalmente, se transforman, como ven en la parte de la derecha, en una cicatriz amorfa que no tiene esa estructura estable y que deja de hacer la función y se transforma, y esa es la representación del ámbito blanco que ven en el centro de la diapositiva, en una cicatriz en contraposición a lo que es el músculo sano, que es más rosado, más color, más marrón. Esto es lo que sucede en el infarto. Y en el fondo el infarto no deja de ser más que, como digo, la muerte de un grupo celular de músculo que deja de funcionar y que se transforma en una cicatriz. La causa de esto no se supo hasta no hace demasiado tiempo. De hecho, hasta el 1912, en que Herrick describió que se producía este trombo y que obstruía la arteria y que ese riego se comprometía y dejaba de regarse esa zona del corazón. Y fue otro cardiólogo, el doctor Debut, quien haciendo cateterismos en la fase más aguda del infarto, demostró que cuanto más precozmente se hacía ese cateterismo, más se demostraba la obstrucción y la presencia del trombo ese que obstruía la arteria y que evitaba que se pudiera seguir nutriendo de oxígeno y de otros componentes todo ese músculo. ¿Cómo se diagnostica? El infarto agudo fundamentalmente se caracteriza o se manifiesta por dolor. Un dolor en el pecho, en el centro del pecho. Un dolor prolongado de más de 15 minutos, que el paciente lo percibe como un peso, como un nudo, como una opresión, que se suele irradiar al brazo izquierdo o a veces a las mandíbulas o a ambos brazos.
también a alguna parte de la espalda, en la región entre las dos escápulas, con una sensación de gravedad. Y no es infrecuente que el paciente muestre también lo que se llamamos síntomas vegetativos, es decir, sensación de sudor frío, de náuseas, de vómitos, de taquicardia. Puede llegar incluso a marearse y perder la conciencia, y no es infrecuente que en los días o meses previos haya tenido dolores similares, más recortados, menos prolongados, incluso más leves, que ya anticipaban una evolución en este sentido. Esta es una diapositiva que a mí me gusta mucho porque no sé si ustedes han visto conocen algo de la pintura de Goya. Goya era un paciente, fue un gran pintor, como conocerán, y era también un enfermo cardiovascular. Él era un hipertenso enorme y tuvo un problema que probablemente fue un infarto. Y esta es la foto del cuadro que él pintó cuando tuvo un evento en este sentido, y lo pintó un amigo suyo, que era el doctor Arrieta, que fue quien le curó, quien le salvó, y en agradecimiento pues pintó este cuadro, como digo, por la enfermedad grave que padeció a finales del año 1819 cuando tenía 73 años de edad. Pero fíjense la expresión de su cara, cómo denota la gravedad, la palidez, lo que es la cara de un paciente con un evento cardiovascular, probablemente con un infarto. Y a partir de ahí, eso le hizo cambiar en su pintura. Tanto es así que se volvió muy religioso y empezó a pintar lo que se ha conocido como la serie de las pinturas negras, que son pinturas de carácter religioso. Por lo tanto, él se vio un poquito a los pies de los caballos, como dicen, y probablemente estuvo a punto de morir. Y eso le cambió probablemente la vida. Bueno, el diagnóstico se hace habitualmente, como digo, por la clínica, por los síntomas, por el dolor, el tipo de dolor, las características del dolor, y se confirma con la realización de un electrocardiograma. Este electrocardiograma, este es un electrocardiograma normal, y lo que se manifiesta cuando se tiene un infarto es que se altera ese segmento que se llama segmento ST, y con el tiempo aparecen unas ondas Q, esas ondas Q que ven en la pantalla, que crecen y se hacen más grandes. Hay diferentes manifestaciones electrocardiográficas, pero la característica del infarto es que ese segmento que se llama segmento ST se eleva, y eso quiere decir que está sufriendo una falta de riego en todo el grosor de la pared del músculo al obstruirse la arteria que lo riega. Y esa elevación del segmento ST, como digo, se correlaciona con esa falta de riego y con la obstrucción, como ven ahí, de la arteria, de una de las arterias que riegan el corazón. Con el tiempo, esa zona se vuelve, como decía, una cicatriz, y aparecen estas ondas Q profundas, señal de falta de músculo, y que traducen solo la cicatriz existente en el corazón, en esa zona donde ha faltado o se ha suprimido el riego. Y en función de qué parte del electrocardiograma se ve alterado ese segmento, pues podemos decir si está afectada la arteria que riega el lado derecho del corazón, la arteria que riega el lado izquierdo del corazón, o otros territorios. Por tanto, se puede aproximar uno muy certeramente a qué arteria está siendo la causante del infarto. Y este es un electro de un paciente con un infarto agudo, que se le ha obstruido la arteria que se llama descendente anterior, que riega la mayor parte del músculo cardíaco, y este es un proceso muy grave porque esa obstrucción que ven ahí implica la falta de riego a más del 40% del músculo que riega el corazón. Hay una segunda batería de herramientas para confirmar el diagnóstico del infarto, pero ya es más posterior, y en el fondo solo expresa la cantidad de daño que tiene el corazón, y es el análisis detectando una serie de sustancias, de enzimas, llamamos, que no son otra cosa que componentes que están dentro de las células, que al romperse las células por la falta de riego salen al torrente sanguíneo, y su cantidad se detecta
y en función de la cantidad que se detecte, pues es equivalente a, digamos, a la cantidad de músculo que ha sido afectado por la falta de riego. ¿Cómo se trata el infarto? Miren, si hay un proceso que necesite rapidez en el tratamiento, es el infarto. De hecho, las primeras horas en el infarto es lo que se ha llamado las horas de oro. ¿Por qué? Porque si no se trata en las primeras 3 horas, 2-3 horas, el beneficio que se puede obtener o que se puede proporcionar disminuye progresivamente con el tiempo. Es decir, el máximo beneficio que se le puede dar a un paciente en términos de reducir su mortalidad, en términos de mejorar su calidad de vida y en términos de que la cantidad de músculo que se vea afectado sea la mínima, es está directamente relacionado con la precocidad con la que vamos a tratar a ese paciente en esa situación. De forma que quédense con que estas primeras 2-3 horas son críticas en el tratamiento del infarto. Y a partir de la cuarta, quinta, sexta hora, el beneficio que se puede proporcionar se reduce sensiblemente. De forma que cuanto más precozmente tratemos a estos pacientes, menor será la mortalidad y al revés. Cuanto más se tarde en tratar a estos pacientes, la mortalidad esperable tanto en la fase aguda como a medio y largo plazo será mayor. De forma que el lema en el tratamiento del infarto es que el tiempo es músculo, es decir, todo retraso en aplicar el tratamiento implicará muerte de mayor o menor cantidad de músculo cardíaco que bombea la sangre del corazón al resto del cuerpo. De ahí la necesidad de iniciar un transporte lo más rápido posible a un centro donde se le pueda proporcionar este tratamiento, se llama tratamiento de reperfusión, para restablecer el riego en esa arteria que estaba obstruida. Y el riego se restablece de dos maneras, o bien administrando fármacos que lo que hacen es disolver ese coágulo, o bien se tratan con lo que se llama una reperfusión mecánica, es decir, con catéteres que se introducen a través de las arterias del cuerpo, generalmente de la arteria de la radial, de la mano derecha, que se meten un catéter balón que desobstruye la arteria y que luego se coloca una especie de muelle, un stent, que hace que la arteria se quede permanentemente abierta y que se restablezca el riego en esa arteria. Son las dos únicas formas que hay de tratar al infarto, pero como digo, con un único objetivo, que es restablecer el riego en esa arteria obstruida para que esa normalización del riego permita a las células, a ese músculo, vivir, tener oxígeno y poderse contraer con normalidad. De forma que cuanto antes establezcamos el riego en esa arteria, menor será la mortalidad y mayor será el beneficio para los pacientes. Hay diferentes fármacos que se pueden utilizar, depende de cada sitio, pero también hay unas contraindicaciones por las que esos fármacos no se deben administrar porque por una parte disuelven el coágulo que obstruye esa arteria coronaria, pero por otra parte pueden provocar hemorragias. De forma que si un paciente ha tenido hemorragias previas o un cáncer o un sangrado digestivo o tiene alguna tendencia hemorrágica, estos fármacos están contraindicados. Son la única limitación que fundamentalmente tienen. En cambio, la reperfusión mecánica, es decir, la desobstrucción de ese coágulo, de ese trombo dentro de la arteria coronaria utilizando catéteres, pues no tiene ese inconveniente y además es mucho más efectiva. La efectividad de la reperfusión con fármacos está alrededor del 50-60%, mientras que la efectividad en volver a restablecer el riego de una arteria cuando se utilizan catéteres
pues está en más del 90%. Es mucho más efectiva y eso se ha demostrado pues, con diferentes estudios, hasta el punto de que incluso en la prensa de los periódicos habituales se ha hecho un llamamiento desde hace muchos años a la necesidad de crear centros de especialidad que traten a pacientes con infarto y que proporcionen este tratamiento que es el más efectivo que podemos aplicarle. Y ha habido experiencias en otros países que han creado redes asistenciales para poder transportar a los pacientes de forma rápida desde sitios donde un hospital no puede darles este tratamiento que se llama angioplastia coronaria, a otros centros donde sí se les puede administrar. En España esto es una realidad desde hace muchos años y este tratamiento con angioplastia coronaria, esa reperfusión mecánica, esa desobstrucción mecánica del coágulo, es lo que más beneficio puede aportarles en términos de vidas salvadas o de eventos adversos evitados. Y esto es en cualquier forma de comparación, incluso cuando la fibrinolisis, cuando esos fármacos se dan incluso en el domicilio del paciente. Lo más efectivo es, como digo, tratar esa obstrucción de forma mecánica, pero es verdad que no se puede aplicar esto en todos los sitios y lo más importante es tratar de alguna manera siempre de restablecer el riego, como digo, sea con una angioplastia coronaria, es decir, de forma mecánica, o sea con la administración de fármacos que disuelven el coágulo. Y esto es lo que ha hecho que la mortalidad en la fase aguda del infarto pues haya pasado del 30%, como se tenía en la década de los 60, a menos del 5%, como se tiene en este momento en los hospitales en donde se realiza esta reperfusión mecánica con angioplastia coronaria en comparación a cuando se administra ese fármaco que disuelve el coágulo con mortalidades de alrededor del 11%. Pero, como digo, no en todos los sitios se puede ofrecer este tratamiento y por lo menos lo que se debe ofrecer es el tratamiento de fármacos que disuelvan el coágulo porque eso también reduce la mortalidad. Y es muy claro el tiempo con el que jugamos. Es decir, si nosotros podemos administrar el tratamiento de reperfusión mecánica en menos de 2 horas y generalmente en menos de 110 minutos, debemos hacerlo. Y si no, pues hay que trasladar al paciente a un centro donde se le pueda hacer este tipo de tratamiento. En Galicia este programa para tratar a todos los pacientes con angioplastia coronaria, con esta reperfusión mecánica, lo iniciamos en el año 2005 y Galicia es una población, es una comunidad aquí de España con una población muy dispersa, con una red de carreteras de miles de kilómetros y había 3 hospitales donde se podía ofrecer este tratamiento y vimos que transportando a los pacientes mediante las ambulancias del sistema de atención urgente del 061 que llamamos aquí, pues podíamos cubrir al 99% de la población. Y pusimos en marcha este programa para trasladar a los pacientes con un protocolo muy sencillo, muy coordinado entre todos los hospitales, con trabajo en red y con una comunicación muy ágil. De forma que si podíamos ofrecer esta reperfusión mecánica en menos de 110 minutos, habría que hacerla. Y si no, habría que dar fibrinolisis. Y esto organizativamente era muy fácil. Se trataba de llevar al paciente desde donde estuviese, desde el primer punto que acudiese en el sistema sanitario, evitando barreras de demoras innecesarias en los servicios de urgencia, directamente a las salas de hemodinámica, para hacer que esa reperfusión, esa reobstrucción, esa liberación de la obstrucción de la arteria coronaria fuese factible. Esto creó pues dificultades, pero sobre todo nos hizo conscientes de que es importante informar a los pacientes de cuál es la mejor forma de tratar el infarto y de ser conscientes de que hay unos tratamientos que son mejores que otros y de que tienen que estar informados de esto y de los circuitos a través de los cuales deben ir a los hospitales para buscar la mejor asistencia, porque si no, el pronóstico será peor. Y básicamente
lo ideal sería evitar que uno tuviese un infarto, no ya solo tratarlo, sino evitar que lo tenga. Y lo podríamos evitar si realmente controlásemos una serie de factores de riesgo que son los que justifican el 90% de los eventos o de la enfermedad cardiovascular. Y si tuviésemos ese control de los factores de riesgo, si tuviésemos controlado la tensión arterial, el colesterol, el azúcar, si no fuésemos diabéticos, si no fumásemos, si comiésemos adecuadamente, si no tomásemos alcohol, si hiciésemos ejercicio regularmente, evitaríamos el 80% de las muertes prematuras. Y la realidad, pues, es muy tozuda, porque por lo menos aquí en España, pues la población tiene una cantidad de factores de riesgo que no es despreciable. Por ejemplo, pues el 50% de las personas son obesas eh, o fuman alrededor del 20% o son sedentarios alrededor del 30%. Esto no es más que sumar papeletas para que al final esa aterosclerosis, ese acúmulo de grasa dentro de las arterias siga creciendo y acabe en una obstrucción que provoque el infarto. Y en los niños, al menos aquí en España, también hemos visto que su salud es francamente mejorable, puesto que el 40% de ellos tienen ya al menos dos factores de riesgo, sedentarismo y obesidad. Y eso hay que evitarlo, si no, su futuro será muy incierto, de forma que además de prevenir, hay que promover una mejor salud cardiovascular desde la infancia. Finalmente, como conclusiones, como mensajes para llevar a casa, yo les diría lo siguiente. El infarto se produce por una obstrucción de una arteria coronaria. Si no se trata rápidamente, conduce a la muerte del músculo cardíaco que bombea la sangre al resto del cuerpo. Es crítico reabrir esa arteria obstruida en el menor tiempo posible, idealmente en menos de una hora. Y que el tratamiento de reperfusión, es decir, para abrir esa obstrucción, el más efectivo es la reperfusión mecánica con angioplastia coronaria primaria. Si esto no se puede hacer, se debe tratar con terapia de fibrinolíticos. Y nunca dejar un paciente con un infarto sin tratamiento de reperfusión, sea cual sea de estos dos que les acabo de comentar. Y la mejor forma de facilitar que el mayor número de pacientes se beneficien de un tratamiento de reperfusión en el infarto es construir sistemas institucionales en los servicios de salud en red con un protocolo bien definido para que el paciente pueda ser llevado directamente a las salas de cateterismo y no se demore este tratamiento en determinados puntos del sistema sanitario. Y sin olvidar que la mejor forma de prevenir el infarto y la mortalidad asociada al mismo es controlar estos factores de riesgo y adoptar hábitos cardiosaludables desde la infancia. Muchísimas gracias por su atención.